5, vamos a comenzar versículo 17. Hechos capítulo 5, versículo 17. Vamos a irnos al 29 y de ahí solamente vamos a leer 40 al 42, ¿ok? Hechos capítulo 5, 17, de manera alternada. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Todos, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículos 40 al 42 todos. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pueden tomar asiento. Quiero llamar la atención de cada uno de ustedes en el versículo 41, donde dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, y dice ahí: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos habían estado predicaron, y dice la palabra de Dios que los habían ya hablado con ellos después de lo que encontramos ahí en el versículo 14. Dice: y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, y la gente estaba siendo salva. Dios estaba haciendo maravillas. Ananías y Zafira habían muerto ya. Dios había salvado a unas 15,000 personas allá en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 5, Dios continúa bendiciendo al pueblo de Dios porque están haciendo la voluntad de Dios. Y entonces dice la Biblia que el sumo sacerdote ya no aguantó más, no podía dormir. ¿Cómo era posible que estos apóstoles, estos discípulos, estas personas continuasen predicando en el nombre de Cristo? Y yo me imagino que el sumo sacerdote y los saduceos y los escribas no podían dormir, no podían estar quietos en sus camas pensando las palabras que Pedro y los apóstoles predicaban
iban y salían y la gente estaba siendo salva. Había estado el Espíritu Santo trabajando en el corazón de ellos. Y entonces dice la Biblia, se llenaron de celos. Y hermano, el diablo se llena de celos cuando hay más gente que se acerca a Cristo, cuando predicamos su palabra, cuando vamos y hacemos la voluntad de Dios. Y los trajeron, y dice la Biblia, versículo 18, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y entonces dice la Biblia, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, dice, sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que salir, tenemos que ponernos de pie y tenemos que predicar el glorioso evangelio de Cristo, especialmente en estos tiempos donde hay perdición, hay una juventud que se está yendo al infierno, hay hogares quebrantados, hay gente necesitada. El diablo está ganando batalla en tantos lugares de este país. Gente está necesitada de Cristo y nosotros, tú y yo, tenemos que ir y predicar el evangelio. Y dice la Biblia que el ángel del Señor los sacó y dijo, no se preocupen ustedes, en esta misma noche van a salir. No necesitan un buen abogado, no necesitan a alguien con unas llaves, no necesitan un gran terremoto o una gran explosión. Solamente salgan y sigan predicando el evangelio. Y entonces dice la Biblia que cuando los fueron a buscar, ya no estaban ahí. Se sorprendieron, dijeron, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde están aquellos apóstoles quienes trajimos, los encerramos? Es imposible que hayan salido. Y mientras todos ahí estaban buscando qué había pasado, vinieron, dice versículo 25, vino uno y no había Facebook, no había celulares, no había teléfonos, pero había chismes, amén. Y los chismes corren bien rápido. Y llegó el chisme, les dijeron, les dio este chisme: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo. ¿Y saben qué están haciendo? Están enseñando al pueblo, están predicando la palabra de Dios. ¿Qué harías tú, hermano, hermana, si te metieran a la cárcel y te dicen, ya no prediques más del evangelio? Si te metieran a la cárcel y te dicen, ¿sabes qué? Queda prohibido, ya no lo puedes hacer, ya no puedes predicar, ya no les puedes hablar, ya no puedes repartir un folleto, ya no puedes compartir tu fe, queda prohibido. Y hacia allá vamos, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo perverso, en donde gana el homosexualismo, en donde ganan las minorías, en donde gana el pecado, en donde gana el divorcio, en donde gana la separación. Tenemos que seguir adelante predicando a Cristo. Este pueblo, dice la Biblia, estas personas los regañaron, los trajeron, no los golpearon, tenían miedo. Mientras los traían no los golpearon, ya cuando los llegaron ahí los azotaron. Pero mientras, dice la Biblia, versículo 28, no os mandamos estrictamente. Nuestra ley es una ley estricta. La orden fue una orden estricta. Tuvieron que hacernos caso. Les dijimos que no predicasen ya más y enseñasen en ese nombre, llenando a Jerusalén de vuestra doctrina. Oh, hermano, hermana, que nosotros pudiéramos hacer lo mismo, llenar a nuestra ciudad del nombre de Jesús. Que pudiéramos nosotros llenar la ciudad con el evangelio. Que cada persona en esta ciudad de Puebla supiera que solamente Cristo salva, que lo único que tienen que hacer es aceptar el glorioso nombre de nuestro Salvador. Pero falta mucho, hace falta más cristianos comprometidos, más cristianos ganadores de almas, más cristianos que digan, yo lo voy a hacer, voy a predicar y le voy a hablar de Cristo a cada criatura. De tal manera que ellos respondieron. Pedro dijo, ¿saben qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Tú a quién obedeces, hermano, hermana? ¿Obedeces a Dios
o estás obedeciendo a los hombres? ¿Obedeces a Dios y dices, oh, yo obedezco a Dios, y cada vez que Él me dice ve, yo voy? Cada vez que me dice predica, yo predico. Cada vez que tenemos que salir y ganar almas, voy y salgo y hablo y me comprometo con mi Dios para hablarle a esta gente de Cristo. Pero tenemos muchos cristianos que es todo lo contrario. Cristianos que se avergüenzan, cristianos que como aquí les dirían, ¿sabes qué? Te queda estrictamente prohibido que enseñes, y tú dirías, ok, voy a obedecer. Ya no más predicar, ya no más folletos, ya no más llevar el evangelio de Cristo a esta ciudad. Dice la Biblia que versículo 40, y convinieron con Gamaliel y dijeron, ok, tú tienes razón, los vamos a dejar en libertad. Si es de Dios, entonces es de Dios. Y dice la Biblia que llamaron a los apóstoles después de azotarlos. No los golpearon cuando los traían, pero ya cuando estaban ahí ya los golpearon y los azotaron, y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos estaban gozosos, ellos estaban alegres, contentos de que sufrieron, padecieron en el nombre de Cristo. ¿Qué sufres tú? ¿Cuánto estás sufriendo tú? Estos apóstoles, ellos no les importó el haber sido azotados, ellos no les importó el haber sido golpeados. Ellos estaban gozosos. La primera cosa que podemos ver acá es que los azotaron por causa de Cristo. No los azotaron por una causa errónea. No los metieron ahí porque habían robado. No los metieron ahí porque habían asesinado o estaban haciendo toda clase de males, sino los metieron ahí por causa de Cristo. Necesitamos nosotros, yo creo, que una generación en donde seamos quizás aún azotados por causa de Cristo, porque cuando no somos azotados, como que no nos importa el evangelio, como que no lo vemos tan importante, como que necesitamos de vez en cuando ser azotados, de vez en cuando que nos muevan el tapete, que nos hagan ver la realidad de que es necesario que el evangelio sea predicado. En otros lugares son amenazados, en otros lugares son azotados, en otros lugares son golpeados por causa del evangelio. Hay algunos lugares en nuestro país en donde cristianos son golpeados, son quemados por causa del evangelio. Hay países en donde son ejecutados, sus cabezas son cortadas, son ahorcados, son azotados por causa de Cristo. Pero tú y yo no estamos siendo azotados, tú y yo no estamos siendo vituperados, tú y yo no estamos padeciendo realmente en el nombre de Cristo. Estamos muy lejos de lo que estos apóstoles sufrieron, y aún así nos la pasamos quejando, y aún así nos la pasamos llorando y lamentándonos y diciendo, oh, yo cómo sufro tanto y sufro mucho. Ellos fueron azotados, dice la palabra de Dios. Regresen conmigo ahí en el versículo 40, y convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarlos y les intimaron. Capítulo 4 en el versículo 18. Capítulo 4 en el versículo 18. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En otras palabras, Pedro estaba diciendo y Juan estaban diciendo, no los vamos a obedecer a ustedes, no les vamos a hacer caso a ustedes, nos digan lo que nos digan, no los vamos a obedecer, aunque nos golpeen, no los vamos a
obedecer. Aunque nos griten y nos intimiden, no los vamos a obedecer. Aunque nos golpeen y nos azoten y nos den de latigazos. Y hermano, hermana, no eran unos latigazos con unas cuerditas de plastilina. Eran latigazos con cuerdas que al final de esas cuerdas desgarraban la piel y sufrían. Y eran muchas veces 39 latigazos. ¿Alguien quiere pasar a que les demos 39 latigazos? ¿Alguien quiere voluntariar a alguien que pase aquí al frente y darle 39 latigazos? Estábamos allá en la Sierra Negra y estaba enseñando cómo dar con el cinturón, y le di allá a un muchacho, ¿cómo se llamaba? Luis. A Luis, y le di con el primero, ya le estaban saliendo las lágrimas, y con todo y pantalón. Hermanos, ahí con los látigos y el sufrimiento no era un castigo de una manotada y pórtate bien y ya, sino era un sufrimiento, era algo desgarrador, era algo que sangraban y tenían que salir, y una curación, y si se infectaban o algo más pasaba, podían hasta morir. De tal manera que Pedro y Juan respondieron y dijeron: hey, no tenemos que pensarle en esto, no tenemos que buscarle en esto, simplemente nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. Y la cosa está bien sencilla, hermano, hermana. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si alguien te detiene, dile: ¿sabes qué? No tengo que responderte realmente, porque Dios quiere que le obedezca a Él. Tenemos que acostumbrarnos a obedecer a Dios. La bendición viene cuando le obedecemos a Él. Número 2, los amenazaron para que no convirtieran a nadie más a Cristo. Los amenazaron para que no le hablasen a nadie más de ese nombre. Y si el diablo no quiere que hablemos más de ese nombre, vamos a hablar más de ese nombre. Deberías de decir: hoy voy a hablar más de ese nombre, hoy voy a compartir más de ese nombre, hoy voy a dar más folletos de ese nombre, y es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que este mundo necesita, eso es lo que el diablo no quiere, eso es lo que el diablo se opone, que más personas conozcan del nombre de Cristo. El diablo no quiere que tu familia conozca de Cristo, el diablo no quiere que tus vecinos conozcan de Cristo, el diablo no quiere que tus familiares y los que están ahí en el trabajo y la gente con las cuales tú tienes contacto día a día conozcan de Cristo. Pero si eso es lo que el diablo quiere, entonces habla de Cristo, obedece a Dios. Que la amenaza no te detenga a hablar del nombre de Cristo. Los amenazaron. Este mundo amenaza una y otra ocasión. Este mundo pone leyes. Este mundo levanta nuevas leyes en donde dice: ¿sabes qué? Ya no hables más en el nombre de Cristo. ¿Sabes qué? Ya no prediques de esto en tu iglesia. Ya no prediques contra los géneros. Ya no prediques a favor del matrimonio. Eso es algo horrible. Predica que cualquiera puede escoger el género que cualquiera quiera. Ya no prediques más del robo. Eso está mal. Ya no prediques contra la mentira, porque hay un senador que miente mucho, y vamos a abolir el predicar contra la mentira. Ya no prediques contra vivir una vida pura para el Señor. Y ese es el gobierno en el cual estamos viviendo, porque estamos viviendo los últimos días. No sabemos cuándo, ni la hora, ni si va a ser de día ni de noche, pero sí debemos de estar preparados. Y mientras nos amenazan, hay que seguir predicando en el nombre de Cristo. Número 3, vemos la afrenta, y esta afrenta los condujo a gozarse en el nombre de Cristo. Santiago capítulo 1, en el versículo 2, Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No solamente dice gózate, pero dice la palabra de Dios sumo gozo. ¿Se han visto los sumos? Un sumo no es como Sebastián ahí caminando. Un sumo es alguien
pero como unos 20 Sebastianes en uno, con un pañalote bien grandotote, y que está caminando ahí medio raro y ya no puede más. Está sumo, está lleno, está completo. Y dice la Biblia: tened por sumo gozo, ritiarto gozo, muchísimo gozo. Gózate de una manera excesiva cuando te halles en diversas pruebas. Un hermano le llamaron por teléfono mientras él estaba sirviendo con una organización cristiana. Y mientras él estaba sirviendo allá en California, le hablaron por teléfono y le dijeron: hermano, ¿sabe qué? Acaban de entrar a robar a su casa, acaban de robar su carro, acaban de golpear a su esposa, venga pronto. Le habló la vecina y él tomó sus cosas, y mientras iba en el camino, él iba pensando, diciendo: oh Señor, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? La Biblia dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y él dijo: Señor, necesito este gozo, necesito estar agradecido. Pero ¿qué puede venir de bueno con algo como esto? ¿Qué bueno puede pasar con algo así? Y él estaba pensando al estar manejando hacia la casa de su esposa, y él decía: oh Señor, yo estoy agradecido. Oh Señor, dice la Biblia que todas las cosas le funcionan para bien. Pero otra vez, Señor, yo no sé qué de bueno va a suceder en todo esto. Llegó a su casa, la cochera la vio abierta, su carro ya no estaba. Entró a la cocina y vio ahí en la cocina como alguien se había servido un cereal y había comido, y fue y encontró a su esposa y policías por todos lados, y habló con su esposa toda golpeada, y se la tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Y él siguiendo pensando: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo esto puede traer algo bueno? Encontraron a quien había golpeado a su esposa, lo metieron a la cárcel. Él fue a la cárcel y habló con este amigo y le dijo: ¿sabes qué? Te quiero compartir del glorioso evangelio de Cristo. Te quiero hablar de mi Salvador. Te quiero hablar del amor de Cristo. Y compartió de Cristo con esta persona, y esta persona fue salva. Y le dijo: ¿sabe qué? Ahora, hermano, ¿sabe qué, hermano? Cuando yo llegué a su casa, yo estaba dispuesto a matar a su esposa, pero su esposa me comenzó a decir: Cristo te ama, Dios te ama, Dios te ama, y tenemos un Dios verdadero, lleno de amor, y Él te ama. Y mientras yo estaba ahí con el cuchillo en la cocina y su esposa hablándome de Dios, yo le dije: dale gracias a tu Dios de que no te voy a matar. Y la dejó viva. Dios empezó a trabajar en el corazón de este hermano. Y este hermano, después de haber ido a la cárcel, su esposa fue e hizo otra reunión en la cárcel. Y reunió a varias mujeres de otra cárcel de mujeres, y empezó a tener estudios, y empezó a hablarles a las mujeres, y muchas mujeres empezaron a convertirse. Y este hermano ahora con su esposa empezaron a visitar a más cárceles, y empezaron a entrenar a más capellanes ahí en Estados Unidos, y empezaron a entrenar a 1, a 2, a 3, a 5, a 10, a 20, a 50, a cientos de capellanes que ahora están visitando todas y cada una de las cárceles del estado de California. ¿Qué de bueno podía pasar cuando alguien entró y golpeó a su esposa y se robó su carro? ¿Sabes qué de bueno pasó? Mucha gente fue salva. Ahora en las cárceles se levantó un hombre y dijo: yo ahora voy a predicar en las cárceles. Este hombre que metieron en la cárcel por varios años, después de 15 años salió, se casó, empezó a ir a una iglesia y empezó a predicar a Cristo. Este hombre que a punto estaba de matar a esa hermana que lo metieron a la cárcel fue salvo y salió, y Dios cambió y transformó su vida.
Porque lo que una cárcel no puede hacer es transformar y regenerar el corazón de un hombre, porque solamente Cristo lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. La Biblia dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A José lo vendieron. Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50 dice la palabra de Dios, versículo 16. Sus hermanos de José le dijeron a José: hey José, nuestro padre nos dijo antes de morir. Así le van a decir a José, versículo 17: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Estos hermanos, entre comillas, cobardes, mintiendo. Su papá había muerto y dijeron: se nos olvidó, nuestro papá tenía un recado, Israel, y el recado era: trátanos bien, no nos hagas daño, porque te vendimos, sí, pero pues la orden de nuestro papá es que no nos trates mal. Pero sabes que aún de José, de haber sufrido lo que sufrió, de haber padecido lo que padeció, de haber pasado por lo que él pasó, no había nada en su corazón contra sus hermanos. Lo que sí había era gozo. Lo que sí había era gozo. Estos discípulos sintieron gozo por haber padecido en el nombre de Cristo. Y José, vean lo que él responde en el versículo 19. Dice: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? En otras palabras, ¿estoy yo para juzgarlos a ustedes? Pero ¿cuántos? Lo único que se lo pasan haciendo es juzgando. Juzgando y suponiendo: ay, es que me hizo esto por esto. Dice la Biblia que no podemos juzgar. Romanos 10:1 o 12:1 dice: hey, hombre, tú que juzgas, no juzgues sabiendo que por lo mismo que estás juzgando vas a ser juzgado. Versículo siguiente dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. A José, hermano, lo vendieron y no anduvo quejándose. ¿Por qué? Porque había gozo en su corazón. A Nabot de Jezreel lo calumniaron. Dice la Biblia, Primera de Reyes capítulo 21 en el versículo 13. Primero de Reyes 21:13. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo. Nabot de Jezreel era este joven, yo creo que era un joven, que vino el rey Acab y le dijo: hey, dame tu viña. Y él dijo: no te la doy. Y el rey y su esposa, la bruja Jezabel, lo mandó a matar. Era una bruja porque la Biblia dice que tenía hechicerías y una escoba en su casa, voladora. A propósito, en Texcoco voy a predicar: no seas una bruja. Y si no quieren escuchar la predicación, no vayan a Texcoco, amén. Pero aquí está Nabot, y no encontramos que mientras apedreaban a Nabot, mientras lo asesinaban, alguna palabra de Nabot diciendo: hey, ustedes me la van a pagar. Hey, ustedes que están haciendo esto, levantando falsos. Levantaron falsos contra Nabot, lo calumniaron. Dijeron: este hombre blasfema contra Dios, hoy blasfema contra nuestro tan buen rey Acab, que no había nada de bueno. Y lo mandaron a matar. Pero a Nabot de Jezreel lo calumniaron. Y ¿sabes qué? No anduvo quejándose. No anduvo quejándose porque él hizo lo correcto delante de Dios. Daniel capítulo 3, versículo, vamos a ir hasta el versículo 26.
Daniel capítulo 3 versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Saben? Nabucodonosor sabía a quién servían estos jóvenes. Servían a Dios, al Dios Altísimo. Y dice: salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas. Y Sadrach, Mesach y Abednego los golpearon y los ahorcaron y les picaron los ojos y les hicieron manita de puerco a todos ellos. No, ¿sabes por qué? Porque tenían gozo. Ellos sabían que servían a un Dios vivo y verdadero. Y dice la palabra de Dios: los juntaron, y los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, versículo 27, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Ellos dijeron: oh rey, no nos vamos a arrodillar ante esa estatua, y Dios nos va a librar, y si no nos libra, no nos importa. Él es Dios, es un Dios soberano. Pero nos da mucho gozo del padecer en el nombre de Cristo. No se quejaron. Daniel lo echaron en el foso de los leones. Daniel capítulo 6, ahí adelantito. Daniel capítulo 6 versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Versículo 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Estaba medio triste el rey. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú cada 7 días el domingo sirves. No, ¿verdad? Tú que el domingo y el miércoles les sirves, y el lunes y martes vives como diablo, y el jueves, viernes y sábado eres un zángano perverso. No, ¿verdad? Dice la Biblia: a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera. ¿Sabes qué? Se alegró el rey, se alegró Daniel. Todo el mundo andaba contento. Todos los que lo habían acusado los echaron ahí. Ni aún habían caído al piso cuando ya se los habían devorado los leones. Pero hubo alguien que no se quejó, sino tuvo sumo gozo. Estaba gozoso de haber sido tenido por digno, por padecer por causa de su nombre. Daniel. A Job capítulo 1 versículo 22. Job capítulo 1 versículo 22. Después de haber perdido a todos sus hijos, después de haber perdido a todo su ganado, después de haber perdido sus casas, dice la Biblia: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2 versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. Bueno, le dijo diferente: maldice a Dios y muérete. Así yo me imagino que le dijo de esta mujer a su esposo Job. Versículo 10, y le dijo, Job le respondió como suele hablar cualquiera. Allá a mi abuelita le decía: pareces fondera. Cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué?
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job no andaba ahí quejándose contra Dios. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has quitado a mis hijos? ¿Por qué me has dado toda esta lepra? ¿Por qué mejor no te llevas a mi esposa tan que está aquí hablando y haciéndome pecar? Pero ¿sabes qué? Job perdió todo, pero no anduvo quejándose. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Hermano, hermana, el Señor Jesucristo lo único que veía era gozo de padecer por nosotros. Nosotros padecemos por Jesús y Jesús padeció por nosotros para dar su vida, para darnos vida eterna. Y dice la palabra de Dios que Él tenía gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él dijo: este oprobio a un lado, no me va a afligir, esta carga a un lado. Él oró al Padre Celestial, le dijo: Padre, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y dice la palabra de Dios: y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús padeció en la cruz y no anduvo quejándose. No anduvo quejándose: ay, Señor, la cruz, ¿por qué no mejor la silla eléctrica más rápido? Ay, Señor, la cruz, Padre Celestial, la cruz, ¿por qué no mejor una inyección venenosa y rápido? Él no anduvo quejándose. Él dice la palabra de Dios que él por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz por ti y por mí. Y cuando vienen a ti y a mí y nos dan un regañito, ¿te quejas o qué haces? ¿Te quejas o qué haces? Estos cristianos, apóstoles, dice la Biblia, tenían por sumo gozo, se gozaron, salieron gozosos de ahí por haber padecido en el nombre de Cristo. Dice la Biblia: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Cuando salieron de ahí, salieron con una sonrisa. Cuando salieron de ahí, salieron brincando de alegría. Nos golpearon, nos dieron de golpes y latigazos, y no importa, porque el nombre de Cristo es más importante. El nombre de Cristo tiene que seguir siendo predicado. Cristiano, deja de estar quejándote por todo. Deja de quejarte que te trataron mal. Deja de quejarte que no te alcanzó. Deja de quejarte que te miraron feo. Deja de quejarte que estás enfermo. Déjate de quejarte que no te queda la ropa. Deja de quejarte de que no tienes zapatos. Déjate de quejarte que hace mucho calor. Déjate de quejarte que hace mucho frío. Deja de quejarte de que las sillas están muy duras o muy feas. Deja de quejarte que el pastor está muy feo, porque no lo está. Deja de quejarte de tu esposa. Deja de quejarte de tu esposo. Deja de quejarte de tu suegra. Tú la escogiste cuando te casaste con tu esposa. Yo por eso primero escogí a mi suegra y dije: esta me cae bien. Ya luego busqué esposa y dije: hay dos, pero escogí a la más bonita. Deja de quejarte y deja de andar de chillón. A José lo vendieron, a Nabot lo mataron, a los 3 amigos los echaron en el fuego ardiendo, a Daniel lo dieron de comida a los leones. Job lo perdió todo y no andaban de aquí para allá de chillones. Deja de andar de chillón.
Dice la palabra de Dios, salieron de ese lugar gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Este es un diferente tipo de cristiano del día de hoy. Un cristiano que cuando sufren, padecen por el nombre de Cristo, están gozosos. Oh, cuánto nos falta a nosotros padecer por el nombre de Cristo. Pero aún así, hermano, hermana, tenemos que estar más gozosos. Levántate gozoso. Ay, que hubo muchas pulgas, no importa. Levántate gozoso. Que se fue la luz, no importa. Que no hay agua, no importa, de por sí unos ni se bañan. Que no hay dinero. Y número 4, la amonestación que ellos recibieron trajo más convicción en sus corazones para que ellos predicaran más a Cristo. Dice la Biblia, versículo 42, y todos los días se quedaban en sus casas dormidos, chillando. Hermano, ¿cómo estás? Ay, me duele. ¿No te acuerdas que me golpearon? Hace 5 años sufrí por el nombre de Cristo. Mira las marcas, aquí están todavía. Así hay cristianos. La puerta la cerraron hace 20 años, te pegó en la nariz. Pero ellos inmediatamente salieron a predicar. No se acobardaron, no se escondieron, no se avergonzaron, no se rindieron, no se quedaron en casa, no colgaron los tenis, no dijeron ya no vamos a ser más cristianos. Si esto es el cristianismo, renuncio. No dijeron eso, sino al contrario, dice la palabra de Dios, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y alguien les decía, quédate. Ellos decían, no me quedo, voy a seguir predicando, voy a seguir enseñando por causa de Cristo. Hey, pero te van a agarrar, no me importa. Te van a meter a la cárcel, no me importa. Te van a volver a latigar, no me importa. Hey, te van a matar, no me importa. Y ellos siguieron predicando en el nombre de Cristo, gozosos de haber sido tenidos por dignos. ¿Cuántos de aquí pudiéramos decir esto? Oh, yo estoy tan gozoso porque alguien allá afuera me golpeó. Hay un pastor en la cárcel, yo creo que lo están culpando injustamente, el pastor Juventino. Ya lo golpearon, sin duda en la cárcel, por lo que se le acusa, le han de haber hecho aún más cosas que ni puedo mencionar en la cárcel. Pero ¿sabes qué? Había unos discípulos que sufrieron también y salieron gozosos por ser tenidos por dignos de decir, wow, Dios me escogió para predicar el evangelio. Qué tan indigno soy, pero Dios me escogió. Y me han golpeado, me han hecho todo esto, pero qué gozo me da, dijeron ellos, por sufrir por el nombre de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a darnos cuenta de que los padecimientos, afrentas, sufrimientos que pasamos no se comparan con lo que estos apóstoles pasaron. Hay otros lugares en este mundo en donde sí hay cristianos que en estos momentos están siendo torturados. Cristianos que están padeciendo verdaderamente,
Y nosotros tenemos toda la libertad para predicar tu palabra y no lo hacemos. Te pedimos que nos perdones y te pedimos, Señor, que nos ayudes a salir como estos apóstoles salieron todos los días en el templo, por las casas, predicando a Cristo. ¿Cuántos habrá aquí que dijeron: pastor, Dios me ha hablado en esta noche y aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así que dijera eso? Dios me ha hablado, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano, el piano va a empezar a tocar. Si Dios le ha hablado, ¿por qué no dice: ora a Dios y le dice: Padre Celestial, ayúdame a predicar más el nombre de Cristo, ayúdame a gozarme cuando padezco afrenta, alguien se burla, alguien quizás hasta regañados salimos, quizás ni aún golpeados, pero debería de darnos gozo de predicar a Cristo y gozo de ser tenidos por dignos. Créeme, no estamos padeciendo como otros cristianos, pero allá donde sí están padeciendo, quieren predicar más, arriesgando sus vidas. Y aquí en nuestro hermoso México, en donde sí podemos predicar, no lo hacemos. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca he aceptado a Cristo, pero en esta noche quiero aceptar a Cristo, quiero pedirle a Cristo salvación y perdón. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Alguien así que dijera: pastor, yo no soy salvo, pero en esta noche quiero entregar mi vida a Cristo. Si hay alguien que nos está viendo por internet, ¿eres salvo? ¿Eres salva? ¿Ya aceptaste a Cristo? Si no lo has hecho, yo te invito para que no pase de esta noche que aceptes a Cristo como tu Salvador. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el ejemplo de estos apóstoles que salieron gozosos, y de cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de cristianos que sufrieron y padecieron, pero nunca hubo una palabra de queja. Y Señor, perdónanos cuando nos quejamos, perdónanos cuando estamos inconformes de lo que nos das y lo que no nos das. Y Señor, ayúdanos a vivir una vida digna para ti, sirviéndote. Y bendice cada decisión, bendice cada hermano, hermana en esta noche. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.